Mirando a todas partes. Las indagaciones posteriores abren unas argumentaciones cada vez más amplias, hasta que en la indagación 31 los signos de interrogación se dejan implícitos. Aquí llegamos a la hipótesis más grandiosa de todas las de Newton, y a sus últimas palabras sobre la luz y la naturaleza. ¿Hasta dónde podemos conocer, por la filosofía natural, cuál es la primera causa? ¿Qué poder tiene él sobre nosotros y qué beneficios recibimos de él? Hasta allí llegará nuestro deber con él, así como el de unos con otros. Aparecerá entre nosotros por la luz de la naturaleza. Y sin duda, si la adoración de falsos dioses no hubiera cegado a los paganos, su filosofía moral habría llegado más lejos que la de cuatro virtudes cardinales. Y en vez de enseñar la transmigración de las almas y adorar al sol y la luna, y a los héroes muertos, nos habrían enseñado a adorar a nuestro verdadero autor y benefactor, como sus ancestros hicieron bajo el gobierno de Noé y sus hijos antes de que se corrompieran. A algunos les parecerá extraño que el mayor héroe de la revolución científica se tuviera con estas cuestiones teológicas y éticas, pero Newton veía el mundo en su conjunto. John Maynard Keynes, un erudito polímata, famoso sobre todo por su trabajo en economía, hizo un estudio pionero de los voluminosos artículos inéditos de Newton. Keynes resume sus impresiones en Newton, el hombre, un ensayo extraordinario que recomendó efusivamente. Según Keynes, él consideraba el universo un criptograma planteado por el Todopoderoso. Para Newton, la naturaleza no era la única fuente de respuestas a los enigmas de la existencia. La filosofía, tanto especulativa como activa, no solo puede hallarse en el volumen de la naturaleza, sino también en las sagradas escrituras, como el Génesis, Job, Salmos, Isaías y otros. En el conocimiento de esta filosofía, Dios hizo a Salomón el mayor filósofo del mundo. Newton creía que los antiguos poseían un vasto conocimiento que codificaban en textos y simbologías esotéricos, incluyendo en concreto las visiones proféticas de Ezequiel y la revelación, las medidas del templo de Salomón y el trabajo preñado de símbolos de los alquimistas. Newton escribió millones de palabras de densos comentarios sobre estas materias, incluido uno que publicó, el refinado La cronología de los reinos antiguos enmendada, una obra de más de 80.000 palabras cuyo genio ilegible prefigura el Finnegan's Wake de Joyce. Newton también pasó muchos años en Cambridge haciendo un intenso trabajo experimental en un laboratorio especial que construyó él mismo, con el doble objetivo de clarificar y desarrollar las transformaciones de los alquimistas. Hay que destacar que, mientras Isaac Newton trabajaba en la erudición bíblica o en la alquimia, seguía siendo Isaac Newton. Keynes escribe: todos sus trabajos inéditos sobre asuntos esotéricos y teológicos están marcados por un aprendizaje meticuloso, un método preciso y una sobriedad extrema de expresión. Casi todos se llevaron a cabo durante los mismos 25 años que sus estudios matemáticos. Y aquí añadiría yo una indagación de mi propia factura. ¿No es antinatural separar nuestro entendimiento del mundo en partes que no buscamos reconciliar? Esa es la indagación a la que este libro para mí responde. Apuntes de una biografía. Las hazañas de Isaac Newton plantean un reto a los partidarios de la eugenesia y a los teóricos de la educación infantil. Su padre, que también se llamaba Isaac, era un campesino, terrateniente, iletrado e inculto, aunque próspero, descrito como un hombre salvaje y extravagante. Su madre, Hannah Ayscough, era una pariente pobre de la aristocracia rural. Él era un hijo póstumo nacido prematuramente el día de Navidad de 1642, tan pequeño que su madre dijo que podía caber en una cacerola. Su madre se casó en segundas nupcias cuando Newton tenía 3 años, dejándole, a petición de su nuevo marido, al cuidado de su abuela, hasta que Hannah enviudó de nuevo y se reunió con su hijo en 1659. Los orígenes de Newton fueron, para abreviar, a la vez humildes y dificultosos, y por tanto hay una chispa de gracia divina en la curiosidad abarcadora, la creatividad y el sentido de la aventura intelectual que el joven Newton trajo a este mundo. De niño, siguió el rastro de las sombras del sol, construyendo los relojes solares meticulosamente calibrados y registrando las variaciones estacionales del amanecer y la puesta del sol, convirtiéndose en el árbitro local de la confianza para la medida del tiempo en aquella campiña privada de los relojes. También construyó e hizo volar unas cometas complicadas, y en una ocasión alarmó a los vecinos al adosarles unos faroles para hacerlas volar de noche, inspirando una precoz alerta por ovnis. Del joven Isaac se esperaba que fuera un granjero, pero él detestaba la labranza y se le daba mal. Por otro lado, había sido un excelente estudiante en la escuela local, y Henry Stokes, el maestro de allí, logró persuadir de algún modo tanto a Hannah como a la universidad de que Isaac debía estudiar en Cambridge. Fue admitido como subsizar, una figura peculiar del Cambridge de la época que implicaba disfrutar de ayuda financiera a cambio de actuar como sirviente para los estudiantes más pudientes.
En los años 1665 y 1666 estalló un brote de peste bubónica en Inglaterra. La Universidad de Cambridge cerró, lo que volvió al estudiante de 22 años a la granja de su familia en Woolsthorpe. En ese periodo Newton hizo descubrimientos rompedores en matemáticas, series infinitas y cálculo, mecánica, la idea de la gravedad universal, y óptica, teoría de los colores. Como él mismo escribió, todo esto ocurrió en los 2 años de la peste, 1665 y 1666, porque en aquellos días yo estaba en la edad de la plenitud para la invención, y me interesaba en las matemáticas y la filosofía como lo he hecho desde entonces. Quizá nada capture tanto el espíritu de autosuperación de Newton como un experimento que realizó en aquellos días para clarificar la relación entre el mundo externo y la sensación interna de la visión. Aquí está su descripción, incluyendo tanto el texto como el dibujo que hizo. Figura 14. Figura 14. El flemático recuento de Newton de un experimento inquietante que hizo con su propio ojo para comprender a fondo la percepción de la luz y su posible causa mecánica. Tomé un punzón y me lo metí entre el ojo y el hueso, tan cerca de la parte trasera del ojo como pude, y presionando el ojo con su punta, de manera que hiciera la curvatura A, B, C, D, E, F en mi ojo, aparecieron varios círculos oscuros y coloreados, R, S, T y C. Esos círculos eran más evidentes cuando me seguí frotando el ojo con la punta del punzón. Pero si dejaba quieto el ojo y el punzón, y aunque siguiera presionando el ojo con él, los círculos se hacían más débiles y a menudo desaparecían hasta que los retiré moviendo el ojo o el punzón. Newton trabajó con una intensidad furibunda y sin descanso hasta mediados del año 1693, cuando, después de más de 25 años de concentración que pocas veces, si alguna, se habrán igualado en la historia de la humanidad, sufrió lo que ahora llamaríamos un brote psicótico. No podía dormir durante varios días seguidos, imaginaba que sus amigos estaban conspirando contra él, y les escribía unas cartas vitriólicas y padecía temblores, amnesia y una confusión generalizada. Newton se describió a sí mismo como sumamente preocupado por el embrollo en que estoy. No he comido ni dormido bien en los últimos 12 meses y he perdido mi antigua coherencia mental. Los síntomas persistieron aún varios meses y después remitieron de forma gradual. Es posible que el envenenamiento por mercurio, una consecuencia de su trabajo con ese epítome de las sustancias alquímicas, tuviera parte de la culpa de su enfermedad. En 1694 dejó Cambridge para aceptar un puesto en la Real Casa de la Moneda, en Londres. Sus preocupados amigos habían organizado lo que pensaron sería una sinecura para él allí, un empleo bien pagado y con poca tarea. Newton se volvió una persona mucho más normal y durante los 25 años siguientes un funcionario muy eficaz, pero sus días de indagación furiosa se habían acabado. La evocadora imagen de la figura 15 es el único retrato de Newton que para mí parece expresar su espíritu y su poder. Se volvió canoso siendo aún muy joven. Figura 15. Isaac Newton en su plenitud.